sobre el uso terapéutico en epilepsia, que es lo que yo sé hacer y es donde yo lo estoy empezando a usar, ¿sí? En cuanto a los objetivos que yo voy a intentar tocar es, primero, tratar de esclarecer la diferencia entre lo que es el uso recreativo del uso medicinal del cannabis. Después voy a mostrar los mecanismos fisiológicos de los endocannabinoides para que se entienda por qué también nosotros, desde el punto de vista funcional, nos son útiles estos receptores. Después vamos a hablar de las aplicaciones terapéuticas hasta el momento conocidos sobre la epilepsia y cuál es el informe de la Liga Argentina contra la Epilepsia respecto de los cannabinoides. Tratando de revisar la bibliografía, me encontré con este informe de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Farmacología, que hablaba sobre una prometedora herramienta para el desarrollo de nuevas terapias. Y acá habla sobre el cannabinol. Si nosotros sabemos que este producto tiene una historia muy, muy larga desde la antigüedad y que se usaba como medicamento tanto para la malaria, para el beriberi, para los dolores, para los vómitos, y vemos que deriva de la planta que es el cannabis sativa, que tiene dos porciones, el tetrahidrocannabinol, que es la porción psicoactiva, y el cannabidiol, que es el del uso verdaderamente terapéutico. Esto se usó hasta el siglo XX, pero se dejó de usar porque habían medicamentos mucho más eficaces y por otro lado, por el efecto obviamente psicoactivo. Pero con el tiempo, en el año 1990, se descubren unos receptores endógenos que son receptores CB1 del cannabinol, ¿sí? Y en el 93 se descubre un segundo receptor. Entonces se comienza a investigar y se ve que estos receptores están ampliamente distribuidos en el organismo. Los CB1 en el sistema nervioso, pero también en próstata, en ovario, en linfáticos, y el CB2 netamente en el sistema inmunológico. A razón de esto se comienzan a estudiar cuáles son los ligandos que pueden activar estos receptores y se encontraron 100 ligandos, de los cuales 2 eran los más significativos. Y vemos que con el cannabidiol, que es una droga con una liposolubilidad muy, muy alta, se creía al principio que se fijaban por alteración en la membrana plasmática, pero al descubrir los receptores, se vieron que eran efecto de unión ligando-receptor. ¿Y qué es lo que produce esto? Cuando se unen, lo que hace es actuar sobre la adenilciclasa, que es una enzima que disminuye la producción de las moléculas de energía del organismo, que a su vez disminuye la conductancia del calcio y del potasio. Y entonces lo que hace es disminuir la entrada de calcio en la célula y mejorar la capacidad de la membrana de captar el potasio. Y por otro lado, tiene una acción inhibitoria a través de las citoquinas que hace una alteración en la estructura genética. ¿Cómo empleamos todo esto desde el punto de vista clínico? Si nosotros vemos que tiene una inhibición de las citoquinas, por ejemplo, esto nos ayuda, por ejemplo, en el cáncer.
o por ejemplo en el dolor, a disminuir la concentración y por ende mejorar la funcionalidad. Si nosotros vemos que tiene una inhibición a nivel de los neurotransmisores, mejora la conducción y por lo tanto disminuiría la producción de crisis epilépticas. Entonces, ¿cuál es el efecto funcional fisiológico? Por un lado es modulador de la función del sistema nervioso, del metabolismo energético, del sistema inmune y del sistema endocrino. Entonces, acá ya no se habla de fitocannabinol, sino que se habla de endocannabinoides, que son propios del organismo. La Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides publica uno de los trabajos donde se promueve la migración neuronal en el desarrollo de la corteza cerebral a través de la modulación del citoesqueleto por el uso de endocannabinoides. ¿Y qué es lo que ellos han descubierto? Que a través de los receptores CB1 tienen un efecto modulador en la sinapsis del cerebro del adulto. Tienen efecto regulador en los procesos claves de desarrollo, tanto en la formación de la célula neuronal, en la migración de la neurona hasta la corteza y en la modulación y estructuración de las distintas capas de la corteza cerebral. Además, determinan la correcta morfogénesis en la maduración de la célula. Y por acción mitocondrial tienen un amplio efecto en la plasticidad neuronal. Los CB2 están distribuidos en el vaso, linfáticos, en el timo, en las células linfocitos T, B, en los macrófagos. ¿Y cuál es el efecto? Es un efecto neuromodulador por excelencia, inmunomodulador por excelencia. Entonces, si nosotros vemos y tenemos en cuenta estos endocannabinoides y tenemos la posibilidad de purificar al máximo la parte del cannabis que es de utilidad terapéutica como el cannabidiol, obviamente tenemos una excelente herramienta para el uso medicinal. Por ejemplo, atenuación de la neurotransmisión dado por el CB1 con inhibición de la neurotransmisión excitatoria e inhibitoria a través del GABA, del glutamato, de la noradrenalina, de la acetilcolina, elementos muy útiles para enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Por otro lado, tenemos una regulación de la plasticidad neuronal. Y esto nos sería muy útil para el manejo de trastornos de memoria, trastornos de aprendizaje, para la actividad motora, gracias Pedro, para la actividad motora, especialmente en enfermedades como el Parkinson o como la esclerosis múltiple. Si nosotros vemos que también actúa sobre el sistema endocrino, podemos ver que hay una inhibición de todo el sistema endocrino, tanto hipófiso, hipotálamo, hipófisis adrenal, como el gonadal, como hormonas tiroideas, como la hormona del crecimiento, y también actúa sobre el mecanismo energético, produciendo un efecto orexígeno. Yo les dije que habían receptores CB1 distribuidos y tienen la capacidad, estos receptores, de no estar distribuidos todos en la misma cantidad. Por lo tanto, yo tengo mucha captación de receptores en las áreas de los ganglios de la base
caudado, putamen, en la sustancia nigra. Tengo amplia distribución en las capas 1 y 4 de la corteza cerebral y tengo, por otro lado, menos cantidad sobre hipotálamo y mucho menos sobre médula espinal o sobre tronco cerebral. Y obviamente, si yo tengo poca capacidad receptiva a ese nivel, justifica que no tenga tanto sueño, ¿sí? ¿Por qué les explico esto? Porque el principal efecto adverso que nosotros encontramos en todos los trabajos de investigación es el sueño, es el mareo, es la fatiga, cosa que todavía está en pleno estudio por qué está sucediendo, ¿sí? Me refiero al cannabidiol, no al tetrahidrocannabinol. Entonces, ¿cuál es la herramienta terapéutica? Y se abre una herramienta muy importante, tanto en los trastornos metabólicos del apetito, en enfermedades neurológicas, en analgesia, en depresión y ansiedad, en enfermedades autoinmunes. Yo no voy a tocar los temas que no conozco, simplemente me voy a limitar a tocar el segundo objetivo mío, que era tratar de ver cuánto es la utilidad en epilepsia, ¿sí? Hay un trabajo muy interesante, con una metodología muy buena, que está realizada, se presentó en diciembre del año pasado, se ha publicado en marzo de este año en el Lancet Neurology, un trabajo muy serio de 11 centros estadounidenses. Es un trabajo de investigación abierto donde se han estudiado 214 pacientes con epilepsias altamente refractarias, ¿sí? ¿A qué se llama epilepsia refractaria? Son aquellos pacientes que no responden al tratamiento aún a dosis terapéuticas como monodroga o en asociación y que no tienen posibilidades de ningún otro tratamiento. O sea, no pueden recibir tratamiento quirúrgico para su epilepsia y los tratamientos a través de los estimuladores es imposible o por el tipo de epilepsia o directamente porque no pueden aceptar esos tratamientos, ¿sí? Estos pacientes fueron juntos con los 11 centros, obviamente tiene sus problemas y ya voy a decir cuáles, pero fueron 11 centros, 214 pacientes, estudiados con criterios de inclusión muy estrictos en cuanto a la confiabilidad de los centros, pero no estrictos como uniformidad en todos los centros, porque cada uno además estudiaba sus propios intereses dentro del proyecto. Se incluyeron niños y adolescentes hasta 30 años, de 1 a 30 años, que hubiesen recibido durante las 4 semanas previas al entrar en el proyecto medicación en forma estable, con una frecuencia de crisis que fuese estable en ese tiempo y que entre todos tuvieran una manifestación motora. ¿Por qué esta selección de pacientes con crisis motoras? Porque lo que se buscaba era que si no hubiese una crisis con trastorno de conciencia, el paciente pudiera darse cuenta de cuando tenía la crisis y como son pacientes altamente dañados por su epilepsia, ellos no se daban cuenta, se daba cuenta el interlocutor, ¿sí? Entonces, tenían que tener manifestaciones motoras. Si estaban con estimulador vagal, que es uno de los tratamientos que uno hace en estas epilepsias refractarias cuando no hay otro tratamiento posible, tenía que tener una estimulación estable durante las 4 semanas previas. Si habían recibido medicamentos adjuntos, siempre 4 semanas previas. Pacientes que no tuvieran intoxicación hepática
renal o alteraciones que pudieran justificarse por el uso de esta medicación, o pacientes que no hubiesen recibido felbamato o vigabatrin, que son drogas que pueden interferir, ¿sí? Con este estudio se introducen estos 214 en el proyecto y el objetivo de esto era estudiar la seguridad y la tolerabilidad del cannabidiol y por otro lado la eficacia medida por la mediana entre las crisis semanales o mensuales que el paciente pudiera tener. Se sometieron 167 pacientes de estos al estudio de seguridad y tolerancia y 132 pacientes al estudio de eficacia. ¿Por qué la diferencia? Porque dentro de los de seguridad y tolerancia, 52 pacientes debieron salir del proyecto por efectos adversos severísimos. Se catalogaron estos efectos adversos como moderados, aquellos que tenían mareo, ataxia o diarrea, y severos, los que tenían estatus epiléptico, que empeoraban el cuadro. Acuérdense que son pacientes que no tienen otro tipo de tratamiento, que son crisis estables durante el día y que si aumento y llevo a un estatus epiléptico no tengo cómo tratar. Por otro lado, se estudiaron durante 8 semanas evaluando cada uno de estos parámetros que yo les dije y se llega a la conclusión de que realmente disminuyó la frecuencia de crisis en un 36%, que para estos pacientes con una alta capacidad de producción de crisis en un cerebro absolutamente dañado es muy significativo, ¿sí? Sin embargo, el 79% presentaron efectos adversos. Con lo que quiero decir, no es una droga segura si no se lleva con responsabilidad, ¿sí? Con esto, acá está el proyecto, obviamente el resultado fue catalogado como bueno en los pacientes que obviamente son absolutamente difíciles de tratamiento. Habían otros trabajos que los busqué, está todo en inglés, no porque no haya querido hacer la traducción, sino para ver la fidelidad de los trabajos, ¿sí? Estos trabajos desde el año 70 hasta el 2015, hubieron muchos trabajos que mostraron cierta eficacia de la medicación, pero esta eficacia era de grupos muy pequeños, por lo tanto no podemos llegar a una conclusión exacta de la medicación. Ahora salió en octubre del 2016, un grupo de 56 pacientes, de los cuales 18 tienen una esclerosis tuberosa, es una enfermedad genética autosómica dominante que produce el 85% de los pacientes tienen una epilepsia refractaria importante y el 63% de estos pacientes es absolutamente incontrolable. Se sometió al uso del cannabis exactamente con los mismos criterios de inclusión y exclusión y se ha logrado estudiarlos ya en 12 meses, ya no semanas, con control a las 2, 3, 6, 9 y 12 semanas, encontrándose mejorías casi en el 50% a los 2 meses, 50% a los 3 meses, 38.9% a los 6, 50 y 50 respectivamente 9 y 12 meses, con efectos adversos en el 83% de los casos, ¿sí? Obviamente esos efectos adversos pueden ser controlados. ¿A qué me refiero esto? Que no pueden estar tomando o colocando marihuana o inhalando o el hachís, que es la resina de la flor, porque realmente los efectos adversos son manejables exclusivamente desde el punto de vista médico.
Si nosotros vemos todo esto, a mí realmente me daba mucho miedo al principio usar medicación, pero la fuerza de los papás hizo que me pusiera a estudiar de cabeza esto, y obviamente con el aval de la Liga de Lucha contra la Epilepsia, que es nuestro representante, digamos, o nuestro jefe, podemos, con este informe que ellos mandaron en abril del 2016, diciendo que sí, que es cierto que la marihuana tiene sus efectos tanto a través del tetrahidrocannabinol con efectos psicoactivos como con el cannabidiol, es el efecto verdaderamente terapéutico, que sí reconoce que las epilepsias refractarias no tienen otra solución y llevan una muy mala calidad de vida, tanto el paciente como el cuidador, que no hay posibilidades terapéuticas hasta el momento posibles de paliar esta situación, hacen posible el uso de la marihuana, pero dice que inhalada o por vía oral, en preparados caseros o artesanales, utilizada habitualmente con fines recreacionales, no tiene efectos beneficiosos sobre la epilepsia. Por el contrario, puede interferir con varios agentes anticonvulsivos de uso habitual. No está establecido cuál es la dosis habitual que debe usarse y tampoco está demostrado que esta medicación no vaya a producir efectos en el neurodesarrollo de los chicos. Esta medicación está indicada para niños y adolescentes jóvenes, así que hay que tener mucho cuidado. Y por otro lado, establece que si bien hay trabajos, las series son muy chicas, no podemos tomar conclusiones de los trabajos, y concluye con que confía el manejo integral de la epilepsia refractaria de la infancia por su severidad y complejidad al médico especialista neurólogo infantil o el neurólogo especializado en epilepsia. El otro punto es que espera con cautela que los estudios en curso puedan establecerse con una real eficacia clínica en cuanto a la dosis y los posibles efectos adversos del cannabidiol. Y en el caso de situaciones extraordinarias de uso compasivo, no utilizar ningún compuesto sin la supervisión del médico, ¿sí? Este es el último informe y al cual nos adherimos todos.